Buenos días a todos, gracias por sumarse a una clase más del curso de programación con Python, ¿sí? La clase anterior, 1 de mayo, no tuvimos clase, no les dejé habilitado el tema como para poder darlo, ¿sí? Por ahí considero que cada tema de Python es necesario por ahí ver el código, ir probando y que ustedes puedan preguntar. Así que por esa razón no les dejé lo que sería el apunte y los desafíos, sino que decidí esa clase hacerla hoy, digamos. Total, creo que con los tiempos vamos más que bien, así que no tendríamos demasiado problema. Bueno, lo que podemos hacer es revisar rápidamente los desafíos de la clase anterior, de la última clase que fue la clase 6. Teníamos 2 desafíos. El desafío número 11, que era desarrollar un programa que cree un diccionario con nombres, apellidos y DNI. Esto ya lo habíamos hecho, digamos, en la clase, lo habíamos visto como práctica, así que simplemente le tenemos que agregar un campo más, que sería el DNI. A continuación se debe ingresar 3 personas con los datos y al final mostrar el contenido del diccionario por cada persona. El desafío 2 está muy ligado al desafío 11, que es simplemente tomar el código y determinar o contar cuántos DNI superan el valor de 40 millones. Es decir, agregarle un poquito más de código para poder eh, solucionar, dar una solución a este requerimiento. Por acá, es otra compañera, buenísimo, ya somos 15. Bueno, voy a compartir la pantalla y me voy a trabajar al Visual Studio Code. Bien. Díganme ahí si se alcanza a ver el Visual Studio Code. Acá me dice que estoy compartiendo. Avísenme cualquier Sí, cosa. se ve perfecto. Genial, buenísimo, muchas gracias. Vamos a abrir un nuevo archivo de texto. Vamos a seleccionar Python como lenguaje. Y bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es crear el diccionario, como vimos en la práctica de la clase 6. Lo que podemos hacer es un diccionario que tenga la clave, por ejemplo, nombre, apellido, DNI, y en cuanto al valor, en vez de ser una variable, poner una lista para poder guardar más de un valor. Esa es básicamente la idea de crear esta estructura. Entonces, por ejemplo, podemos escribir usuarios. Este sería el diccionario. Igual. Y acá adentro, entre comillas, no, doble van lo que serían las claves nombres. Entonces ahí va una lista, acá va una coma para la siguiente clave. Esta sería la segunda lista que corresponde a apellidos. Y después viene otra lista más. Y acá le podemos poner el DNI. Y si acá lo escribí en mayúscula, después en el código tengo que respetar eso. ¿Sí? O sea, tal cual está escrito. ¿Sí? Las claves tienen que ser exactas. Bueno, ahí tengo el diccionario con los pares clave-valor. Lo único distinto acá, que es el valor, son listas donde podemos guardar más de un dato. ¿Sí? Y ahora vamos a trabajar como habíamos hecho en la clase anterior. Retomando un poquito ese código, puse una variable de tamaño, le puse igual a 3, y después acá hice un for, y un range, y acá le pasé el tamaño, para que hiciera la repetición de 3 veces. ¿Y qué va a hacer acá? Bueno, vamos a pedirle que ingrese por consola, digamos, los datos de la persona. Acá le había puesto un prim, retomo igual más o menos el código.
Lo vamos a sacar. Acá lo que habíamos hecho era lo siguiente. Acá, utilizando el valor de la variable i, que vale 0, le sumo 1 para que me diga en cada vez que ingresa los datos de la persona 1. Luego eso se va a incrementar, ingresa los datos de la persona 2 y así. Esto porque la variable i, ¿no es cierto?, que está acá, es una variable que se autoincrementa y se crea en este momento, cuando estoy haciendo el for, ¿no es cierto? Esto es opcional. Si quieren lo ponen y si no, no lo ponen, no hay problema. Creo una variable nombre. Acá le pueden poner como ustedes quieran. Yo acá le puse nombre, como para ingresar nombre. Y por último, DNI. Bien, ahí está. Guárdenme un segundo que creo que acá. Bien, había sentido una alerta, pensé que estaba. Seguimos entonces con el código. Eso lo que va a hacer es guardar cada vez que se va cumpliendo este for, ¿no es cierto?, los datos del nombre, apellido y DNI, y luego esto yo los tengo que cargar en el diccionario. ¿Sí? Entonces ahora viene, digamos, como la carga del diccionario. Para eso ya tengo el diccionario. Acá cuando abro los corchetes me dice en cuál de las claves quiero cargar. Bueno, lo primero que ingresé es nombre, entonces vamos a cargar los nombres. Y acá puedo poner un punto, van a aparecer los métodos, en este caso append, y le vamos a agregar la variable apellido. ¿Sí? Lo que hace acá es tomar el apellido perdón, acá va el nombre. Si no voy a hacer una mezcla de todo. Acá toma el nombre, acá que estoy ingresando, lo agrega a esta lista que está acá arriba. ¿Sí? Y ahí va a aparecer el nombre que sea, ¿no es cierto?, que se vaya ingresando por teclado. Algo parecido hay que hacer para las otras variables. El apellido, un punto. ¿Sí? Y me falta. Profesor, Sí, entonces sería en la parte donde dice usuario nombre, sería que ahí estaríamos tomando lo que escribimos arriba donde dice nombre, ingresar, y después ese nombre ingresado que está guardado, lo, lo sumamos a lo que es la lista de arriba. exacto. Sí, sí, sí. Exacto, tal cual. Era de ahí. Bien. Es decir, que acá arriba iría, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplito, pero después lo borro. Iría, por ejemplo, Juan. La primera vez vamos a suponer que ingresé Juan, después le ingresé Pérez, y después acá ingresé un número. Cualquier número. Ahí iría quedando, ¿no es cierto? Esto lo va a hacer automáticamente con los valores. Acá le puse esto. Si yo le pondría esto funciona, lo único que va a tener cargado estos valores. ¿Sí? Pero vamos a suponer que la primera vez cargué esto y así se irían incorporando. ¿Sí? Las listas no tienen un tamaño a priori, o sea que pueden ir creciendo, son dinámicas, pero para este ejercicio lo que vamos a hacer es cargar 3 personas, ¿sí? Para no hacerlo demasiado largo. Por eso el for se va a repetir 3 veces. Bueno, una vez que ahí los tengo cargados, eso ya quedaría cargado, ¿no es cierto? Para mostrarlos hay que hacer algo similar.
for, puedo poner lo mismo ciclo de arriba. Bueno, y acá le damos escrito algo como esto. Mostrando datos de la persona, algo parecido como hicimos arriba. Y bueno, y después simplemente vamos imprimiendo. ¿Sí? Acá vamos a poner nombre, 2 puntos, coma, usuarios, corchete, cargamos por los nombres y acá va otro corchete y la I. ¿Sí? Acá me faltó algo súper importante, van las comillas. Por eso me quedaba en blanco. Recuerden que nombres sería la clave y va en comillas dobles. Para ir imprimiendo por pantalla cada uno de los nombres. Se hace otra vez el ciclo para recorrer también las listas. Me queda entonces apellido. Acá le podemos poner los puntos. Bien. La comita. Ahora el DNI. Acá, estos corchetes que van acá, y que tiene la I al lado, digamos, de lo que es el diccionario, corresponde al índice que tiene la lista. Si recuerden que es un índice numérico, y acá esta variable es una variable numérica, la I, que va a empezar justamente en 0. O sea, el primer elemento de una lista es el 0, el segundo es el 1, y así sucesivamente. Y con este código, ahí ya estaremos resolviendo, que es muy parecido a lo que hicimos en la clase anterior, no tiene nada de distinto, salvo el agregado, en este caso, de apellidos. Ahora lo vamos a guardar. ¿A dónde? Este sería el desafío 11. Lo guardamos y lo vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a un poquito la consola y ahí arranca con el ingreso de los datos de la persona 1. Vamos a arrancar con Juan Pérez. DNI de la persona 2. La persona 3. Bueno, después lo va a hacer rápido. Acá voy a abrir un poquito la consola, porque una vez que ingresé el último, me va a ir mostrando. Fíjense que yo cuando ingresé acá, todo esto que lo voy a pintar acá lo hace automáticamente de manera rápida. ¿Sí? Entonces ahí ya me listó los datos que fui cargando. ¿Sí? Porque yo a medida que voy cargando van quedando en la estructura en el diccionario, pero yo para verlos tengo que hacer otro for y bueno, e ir mostrándolos con el print. ¿Sí?
Ese sería entonces, básicamente, el ejercicio, el desafío, mejor dicho, número 11. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna Profesor, pregunta. Sí, pregunten. yo en mi caso tengo una duda. Cuando estaba mostrando la parte del segundo for, donde decía sprint, ¿cómo iría el código? Pasaría por guardar todo y muestro los datos de primera persona. Después vuelve a recorrer el primer for y por el segundo, ¿sería así? No, lo ¿O que vos no? haces primero, mira, se hace todo esto que te voy a, o sea, vos, primero esto lo creas, se crea, y lo primero que haces es esto que te voy a marcar acá. Entonces ahí vas repitiendo 3 veces, vas cargando los datos de las 3 personas. Una vez que terminaste de cargar los datos de las 3 personas, recién viene a la línea 15 y recorre otra vez el diccionario y con los prim, con este código, va mostrando lo que ya está guardado acá. Y ahí termina. Recuerden, cuando entra al for, hace un recorrido repetitivo, las veces que yo quiera. En este caso, como puse 3, a cada una variable tamaño, acá si ustedes le agregan 10, lo va a hacer 10 veces tanto acá como acá abajo, y van a poder cargar 10 personas y mostrar los datos de 10 personas. ¿Sí? Pero primero se ejecuta este for, hace toda la carga de las 3 personas y luego este otro que está acá para mostrar. ¿Sí? Tengo que recorrer otra vez el diccionario y tengo que recorrer cada una de las listas para mostrar por la consola cada... Sí, acá vamos a admitir a los compañeros. Bueno, vamos con el desafío 12. El 12, sobre este código que ya estuvimos trabajando, simplemente le vamos a agregar por acá. Podría ser en cualquier lugar, pero bueno, normalmente lo podemos hacer acá debajo de lo que es el diccionario, una variable, por ejemplo, contar. Y la voy a inicializar a 0. Este me va a contar cuántas personas superan, eh, digamos, el DNI número 40 millones. Entonces, este código, una vez que lo puede mostrarlo, podría ser al final de todo. Podríamos con otro for, otra vez recorriendo. El for, la estructura es parecida, pero en este caso tengo que hacer una pregunta. Ahí pongo if, ¿sí? ¿Qué tengo que preguntar? Bueno, primero tengo que preguntar si usuarios, voy a convertirlo a entero primero, porque si no lo convierto a entero, acá no hice la conversión, entonces lo que está guardado es string. Como es un número, se puede convertir los usuarios en DNI, y acá la I. Esto para recorrer la lista del DNI, y lo que yo quiero saber es si es mayor sería este, mayor a 40. Ahí está el número 40 millones. ¿Sí? Y acá me está faltando los 2 puntos. Y acá tengo que hacer contar. Podría ser igual, se puede hacer así, contar más 1. O bien, el más lo pongo adelante del igual y acá, o sea, se puede hacer así o se puede hacer así. El contador. O sea, lo que estoy haciendo ahora es lo mismo. Lo único que esta última línea es más cortita. ¿Sí? Entonces ahí va a contar, va a aumentar una vez, porque simplemente tenemos que contar. Y acá lo podemos imprimir.
Bueno, acá voy a salir. Acá vamos a salir del list. Le vamos a imprimir. De ley mayores a 40 millones. A ver si escribí bien ahí el número. Sí, creo que sí. 2 puntos. Coma. Y le paso la variable de contar. Un pequeño mensajito. Bueno, vamos a ver primero, vamos a limpiar acá un poquito. O la puedo cerrar. Y vamos a guardar esto como desafío 12. Lo guardé con otro nombre. Y vamos a probar a ver si este código estaría funcionando, ¿cierto? Otra vez invento por ahí, Juan. Vamos a poner un DNI grande. Este también. Y a este no. Vamos a apretar Enter. Acá. A ver. No lo puede comparar. Perdón acá. Vamos por acá. Ahí. Vamos a borrarla acá. Porque si no me va a intentar convertir todo. Ahí se me fue demasiado la conversión. Vamos de nuevo. Corremos. Juan. Se me puso un DNI bastante grande. Diego Rojas también. Pusimos muy grande. Diana Ramos. No le pusimos un DNI mayor a 40 millones. Bien. Bueno, fíjense que acá otra vez hace todo lo mismo. Ahí, a partir de acá, ¿no es cierto? Ahí va mostrando, muestra todo y después acá me da que DNI mayores a 40 millones serían 2, que corresponden a este DNI y a este que está acá abajo. ¿Sí? Entonces ahí está el desafío número 12, le agregamos por acá esta variable contar, y luego agregamos el código que lo colocamos en la parte de abajo. Recuerden convertirlo entero porque acá el DNI, cuando lo ingresamos por consola, a través del input, es un string. Hay que convertirlo porque si no acá no me va a tirar un error, seguramente. Bien, ahí tienen entonces esos desafíos, si no lo completaron. Bien, acá Karen pregunta por qué ponemos la I entre corchetes. Bueno, porque la I acá lo que está representando es la lista. Entonces vos le estás pasando a la lista el número, el índice. Por eso va entre corchetes. Bueno, vamos a avanzar entonces con el tema de hoy, la clase 7. En esta clase llegamos al tema de funciones. ¿Sí? Así que vamos a ver un poquito el apunte y luego algo de código como para que ustedes puedan ir viendo cómo
cómo se trabaja con el tema de funciones. Somos otra compañera. Acá está el PDF que yo ya lo tengo abierto. Entonces, vamos a ir al principio. Son unos 16 hojitas, acá hay un índice, pero después arranca con lo que son las funciones, digamos, en Python. Las funciones también existen en otros lenguajes. En algunos lenguajes hay como dos categorías, funciones y procedimientos. Acá en Python simplemente se habla de funciones, ¿sí? Bueno, una función es la forma de agrupar código, expresiones, sentencias, ¿sí? Que realizan acciones y que nosotros después la podemos volver a ejecutar. Un ejemplo es la función print. Fíjense acá en este código, o la función input. Estas ya vienen, obviamente, digamos, codificadas dentro de Python, pero es una función que hace algo: imprimir por consola texto, números, algo, ¿no es cierto? Lo que yo ahora quiero con el tema de las funciones es crear mis propias funciones y colocar código que lo puedo volver a utilizar. Son muy útiles las funciones, ¿sí? Y todas las librerías que hacen a la riqueza del ecosistema de Python trabajan con funciones, ¿sí? Luego tenemos que hacer una referencia a esa función, invocarla para poder utilizarla. Bueno, para definir una función se utiliza la palabra clave def, como acá estoy marcando. Luego le damos un nombre que tiene que seguir los parámetros de las variables. No tiene que tener espacio. Creo que las funciones no deben utilizar con números. Y el código que voy a escribir va acá adentro, ¿sí? Al final la función también termina con los dos puntos, como todas las estructuras que estuvimos viendo hasta ahora. La función tiene que ser invocada, porque si no la invocamos no va a pasar absolutamente nada. Bueno, acá hay un ejemplo muy sencillo donde se define una función que le damos de nombre mi función y que va a imprimir por consola hola mundo, ¿sí? Y luego acá la llamamos. Y podemos, si quieren, practicar este código que es muy sencillito. Para eso me voy a abrir un nuevo archivo. Pero de paso ustedes pueden ver cómo se trabaja con funciones. Bueno, acá dice la .def. Eso quiere decir que lo que viene después es una función. Mi función, paréntesis, importante los paréntesis, y los dos puntos, ¿sí? Cuando aprieto Enter ya tengo la indentación. Entonces ahí ya puedo escribir mi código. Acá simplemente es el saludo hola mundo. Y ahí estaría la función. Si yo ahora guardo, vamos a hacer una prueba, vamos a guardar. Le vamos a poner práctica de clase, esta es la clase 7. Y acá le vamos a poner A. Bueno, fíjense que si yo corro este código, el código corrió, no me salió ningún mensaje. O sea, está bien. Pero para que me muestre algo, lo que yo tengo que hacer es invocar la función. Si no, no me muestra nada. O sea, el intérprete vio que el código está bien y como no tiene nada, esto, en realidad tiene una línea que dice print, pero yo no la estoy invocando. Para invocarla tengo que poner el nombre de la función y los paréntesis. Siempre recuerden los paréntesis, que es importante. Vamos a correr ahora. Bueno, ahora sí. Aparece hola mundo, ¿cierto? Entonces primero, por un lado declaro la función, escribo el código, y luego la tengo que invocar para ver y ejecutar ese código, para ejecutar el código. Bueno, vamos a ir a ver con el apuntecito. Después, también, acá nos menciona que podemos utilizar una función y devolver algo, y ahí se utiliza una palabra clave que se llama return. O sea, puede tener un retorno, ese retorno lo podemos asignar a una variable, y luego podemos, en este caso, imprimir la variable, ¿sí? A ver, vamos a reutilizar este código. En este caso, acá le vamos a sacar
Ahí va a retornar, ¿cierto? Y luego más abajo voy a poner una variable. Y lo que retorna la función lo va a asignar a la variable y yo después imprimo la variable. ¿Sí? Hace lo mismo que hace acá, lo único que ahora lo estoy retornando. Si no pongo la palabra, o mejor dicho, la función print, sino que lo retorno como un valor y ese valor se lo asigno a una variable y después imprimo esa variable. Si lo corremos, ahí se imprimió la mundo. Es lo mismo que lo anterior, pero con una pequeña como variante. Ahí ustedes tienen también el código en el apunte, si después ustedes lo quieren probar. Yo un poquito estoy probando como para ir viendo. Entre paréntesis pueden ir parámetros, que hasta ahora no los usamos, pero pueden ir parámetros, que es un valor que la función espera recibir. O sea, cuando invocan la función, le tienen que pasar estos valores, porque lo está esperando recibir y después los procesará dentro de la función y devolverá el resultado. Vamos a ver, a reutilizar el código otra vez acá. En este caso, esto lo voy a borrar. Acá vamos a poner como apellido. Y ahí adentro, por ejemplo, acá tiene 2 prim. Y acá lo vamos a borrar. Acá le vamos a poner mi función, pero le voy a pasar, ¿no es cierto?, los parámetros. Le puedo pasar el nombre que yo quiero. Yo paso mi nombre, por ejemplo. Y la idea, ¿no es cierto?, es que al pasar estos parámetros van a ir, por ejemplo, esto que estoy escribiendo acá corresponde a este parámetro, que lo podemos comparar con una variable. Y este corresponde a este que está acá. Entonces después la idea es que esto lo imprima. Vamos a ver si funciona. Acá, cuando invoqué la función, me imprimió el nombre y el apellido. O sea, puedo llamar otra vez a la función y pasarle otro nombre y otro apellido. Y la puedo reutilizar. Puedo hacerlo 2, 3, 4 las veces que quiera. Y no tengo que repetir este código, sino que es un código que yo veo que es reutilizable y que cumple una determinada función. En este caso, estas funciones son muy básicas. En realidad no tienen ninguna utilidad, pero bueno, es como para que ustedes vean cómo funciona. Otra cosa que se aclara acá, en el ámbito de los parámetros, por ejemplo, si yo acá se me ocurre acá poner un prim, nombre, fíjense que me aparece en blanco y ya hay algo que está mal. Entonces vamos acá a borrar un poquito. ¿Por qué? Porque el ámbito de estas variables, de estos parámetros, existe solamente acá adentro. O sea, yo no puedo ver nombre. Por eso acá me aparece blanco. Cuando yo lo corro, me va a dar un error y me va a decir que no está definido. Me da el error name error. Y yo acá podría definirla, ponerle nombre y ponerle Juan. Esto tiene que ir, obviamente, en comillas. Ahí lo corro y si funcionaría, primero va a imprimir Juan, luego llamo a la función, imprime mi nombre o mi apellido. ¿Sí? Entonces esto, un poquito acá en el apunte, lo que nos dice es que el ámbito de las variables, en este caso, existe
pero dentro de la función, ¿sí? Acá justamente está el error que nos va a retornar. Acá otra función similar, por ejemplo, también se le puede asignar un valor, ¿sí? Al parámetro, y luego podemos acá usarlo dentro del código. Bien. Se está sumando otro compañero. Bueno, a ver. Vamos siguiendo un poquito con el apunte. Son distintas maneras, ¿no es cierto?, de asignar. A ver si este código lo vamos a copiar para probarlo. Lo vamos a pegar acá abajo. Obviamente que lo voy a corregir un poquito porque acá se sale todo junto. Y ahí definí otra función que se llama saludar. Le paso el parámetro nombre, el parámetro mensaje, le estoy asignando un valor y luego acá imprimo con print. Me saldría entonces el mensaje sería hola y el nombre sería el nombre que le haya pasado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, pasamos este nombre y imprimiría esto. Vamos a silenciar micrófonos. Vamos a ver, acá lo limpiamos un poquito de la consola. Vamos a correr. Bueno, ahí aparece, primero se define esta función. Cuando le invocamos, ya lo que estamos haciendo, imprimir el apellido, y después otra función saludar, que va a imprimir hola Pepe Grillo. Acá mensaje le asigno la palabra hola, e imprime. Si acá le cambiamos otro valor, no sé, chau, y lo corremos, va a cambiar acá también. O sea, en los parámetros también le podemos asignar un valor que puede en comillas simples o comillas dobles. Eso también. Recuerden que las cadenas se pueden hacer de las dos maneras. Bien. Bueno, después vamos a ir un poquito más con el apuntecito. Acá yendo al apunte. Hay otro ejemplo, ¿sí? Parámetros por omisión con claves valor. En Python también es posible llamar a una función pasándole los argumentos esperados como pares claves valor. ¿Sí? Fíjense que acá tengo esta función y luego acá le estoy pasando como un par clave valor. ¿Sí? Aquí lo que sucede es que el valor del parámetro mensaje lo sustituimos con un valor que le pasamos nosotros al llamar a la función. Otra cosa que por ahí es interesante, quizás no la utilicemos, pero son los parámetros arbitrarios. Al igual que en otros lenguajes, es posible que una función espere recibir una cantidad desconocida. Eso sería arbitrario. Desconocida de argumentos. Estos argumentos que se envían a la función llegarán a la misma como un parámetro en forma de tupla. ¿Recuerdan lo que era la tupla? Era similar a la lista, pero yo no puedo agregar ni borrar. Y lo tenemos que definir con paréntesis. Para definir argumentos arbitrarios en una función se antecede el asterisco. Bueno, acá yo estoy definiendo mi función. Recorrer parámetros arbitrarios, tengo un parámetro, que sé que sí o sí lo tengo que pedir, y después puse el asterisco y arbitrarios. Y otro parámetro que acá puede ir en formato de tupla la cantidad de parámetros que nosotros queramos. Entonces acá lo primero que se hace es imprimir el primer parámetro, que sí o sí lo tengo que recibir, y luego acá voy a recorrer los otros parámetros, que en este caso recibí 3, y los voy a imprimir. ¿Sí? Acá estoy recorriendo esto
en realidad estoy recorriendo la tupla que está guardada en arbitrarios. ¿Sí? Acá lo que hace esto es, ya yo no veo la tupla, sino que lo maneja Python, estos tres valores, cuando lo estoy invocando, los va a pasar en una tupla. O sea, le va a poner paréntesis y lo va a separar con coma cada uno. Y luego acá lo puedo recorrer y los puedo imprimir. ¿Sí? Y también se pueden pasar como claves, clave valor, como si fuera un diccionario. ¿Sí? Que eso lo estuvimos viendo también. En este caso pasa más o menos similar. Se define la función, recorrer parámetros arbitrarios. Hay un parámetro, que este sí o sí va a ser fijo. Este va a ser la tupla. Y este va a ser el diccionario. ¿Sí? Entonces acá tengo el código para imprimir el parámetro fijo, para imprimir los parámetros tipo tupla y para imprimir los parámetros arbitrarios que se pasaron como clave valor. Y acá fíjense, está la invocación, parámetro fijo. Cada uno de estos parámetros, estos se van a convertir en tuplas. Y estos en color violeta son los que le pasé como clave valor. ¿Sí? Y la idea es poder mostrarlos. No sé si lo podemos llegar a utilizar, pero está mencionado por, ¿no es cierto? Sí, en caso de que uno lo pueda necesitar. Y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito con este código que me parece más interesante, que se llama desempaquetado de parámetros. Puede ocurrir además una situación inversa a la anterior. Es decir, que la función espera una lista fija de parámetros, pero que estos, en vez de estar disponibles de forma separada, se encuentran contenidos en una lista o tupla. En este caso, el signo asterisco deberá preceder al nombre de la lista o tupla que pasará como parámetro durante la llamada a la función. Entonces vamos a hacer este código y ahora lo vamos viendo. La idea acá es hacer un cálculo, ¿sí? Es pasar el importe y descuento, y luego acá se va a retornar este cálculo que estamos haciendo acá. Pero los datos se los voy a pasar en esta lista. Y recuerden que los corchetes definen lista. Por eso le tengo que poner un asterisco. Así que vamos a codificar un poquito esto. Acá ahora vamos a abrir un nuevo archivo. Lo primero es definir la función calcular. Y le vamos a pasar como parámetro un importe y descuento. Acá recuerden los dos puntos, es necesario. Y lo que retorna es el cálculo de realizar el importe menos, entre paréntesis, para que se haga esta operación toda junta, o sea, se multiplico por el descuento y lo divido por 100. O sea, se va a hacer un descuento que yo voy a, o sea, le voy a pasar un importe X y el descuento que le quiero hacer y me va a devolver un número, ¿no es cierto? Un segundito, me parece que acá había alguien en lista de espera. Ah, perdón, ahí vamos a admitir. A ver acá en el chat. Ah, gracias. A veces me concentro en el código y me olvido de... Pero había escuchado, me da los alertas sonoros. Esperen que acá vamos a silenciar un poquito. Dice que el micrófono está abierto, pero lo voy a silenciar. Bien, ahí está mi función. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarme un importe, un descuento, y me va a devolver, obviamente, un valor con retorno. Entonces, luego acá yo los datos,
se los estoy pasando por una lista. Qué sé yo, vamos a suponer que estos datos los recibimos en este formato. 1500, 10. O sea, el importe es 1500 y el descuento sería el 10%. Y acá lo voy a mostrar por consola, puedo poner print, la función calcular, los parámetros de la función se lo voy a pasar con datos que está en una lista, entonces tengo que poner el asterisco. Tengo que tener en cuenta eso nada más. El asterisco y la variable datos. A ver, lo vamos a guardar. Está la clase 7. Práctica clase 7. Guardar. Vamos a limpiar la consola y lo vamos a correr acá. Lo corremos. Bueno, y ahí me da este valor que sería ese descuento. ¿Sí? Podría, obviamente, los datos los podría tomar por consola, sí, por supuesto. Los podría guardar en una lista y los podría pasar. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a seguir un poquito con el apunte. Ese por un lado, después acá hay otro ejemplo de desempaquetado. Este, si quieren, ustedes después lo pueden probar. El mismo caso puede darse cuando los valores a ser pasados como parámetros a una función se encuentran en un diccionario. En este caso, acá, fíjense que los datos están guardados como un diccionario y acá tengo que pasar, ponerle dos asteriscos. ¿Sí? Si queremos, quizás podemos modificar acá un poquito el código, porque la función básicamente es la misma. Acá podemos poner el diccionario, descuento, 10, importe, 500. Y acá, en teoría, iría otro asterisco. Lo vamos a correr y me devuelve el mismo resultado. Lo único que cambia acá en el desempaquetado es que esto está en el formato de diccionario y acá cuando paso ese parámetro tengo que agregar un asterisco. Serían ya dos asteriscos. Dos asteriscos. Bien. Bueno, acá lo que también se puede hacer es llamar una función dentro de otra, ¿sí? De forma fija, de la misma manera que se llamaría desde afuera de dicha función. ¿Ven? Acá tengo una función que está acá y quizás yo la necesito, la puedo invocar dentro de otra función. ¿Sí? Eso también es posible. Y por último, están las llamadas recursivas. Es cuando aquellas funciones hacen referencia a sí mismas. O sea, la misma función se llama. Las llamadas recursivas suelen ser útiles en casos muy puntuales, pero debido a su gran factibilidad de caer en iteraciones, en repeticiones infinitas, deben extremarse las medidas preventivas adecuadas y solo se debe utilizar cuando sea necesario, estrictamente necesario. Python admite las llamadas recursivas permitiendo a una función llamarse a sí misma. Bueno, acá hay un código que después ustedes les dejo para que lo prueben. Acá la función se llama jugar y en algún punto, ven por acá, por ejemplo, se llama a sí misma. ¿Sí? Este, si quieren, después ustedes lo prueban. Generalmente son para casos muy puntuales, pero si no, no se utiliza la llamada recursiva porque se puede generar un bucle infinito y luego no terminaría nunca. Ahora vamos a ver acá el chat. Bueno, ahí Álvaro puso nombre y apellido, se tenía que ir. Bien, este es un poquito el apunte, un poquito más largo de lo que veníamos viendo, pero está bastante completito, con distintas
maneras de trabajar con las funciones. Y lo último que les quería mostrar es por acá, a ver, déjame, el desafío de la clase 7. El desafío de la clase 7, vamos a ver lo que sería el desafío 13. Desarrollar una función que reciba el nombre de una persona y un valor entero. Si el valor entero es 0, imprimirá hola y el nombre. Si el valor entero es distinto a 0, imprimirá chao y el nombre. La función debe contemplar el tratamiento de excepciones, es decir, que no ingresemos por ahí letras. Desafío 14. Desarrollar una función que realice la división de dos números. En caso de ser posible, devuelve el resultado. La función debe contemplar el tratamiento de excepciones para cuando ingrese una letra en lugar de un número o para cuando la división sea 0, como ya lo hicimos anteriormente. Realizar un programa que use la función. O sea, después tenemos que invocar la función. Bueno, estos serían los dos desafíos que ustedes tienen. Así que esto lo pueden completar. Tienen tiempo hasta el miércoles que viene. Muy bien, ahí otro compañero que se retiró. Bueno, gente, no sé si hay dudas o consultas. Si no, si quieren, pueden ir poniendo el nombre y el apellido para la asistencia. Quedará la grabación que la subiré probablemente antes de las 5. Así que después le estaré subiendo esto que sería la clase 7, donde vemos el tema de las funciones. Bueno, no sé si alguien quiere consultar o preguntar algo. También estamos disponibles. Buena semana también para Cristina. Bueno, gracias a ustedes por sumarse. Nos estaremos viendo en la clase que viene. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, chicos, por sumarse. Nos vemos. Chao, chao.